Audiolibro La Puerta del Dragón. La iniciación de un maestro taoísta. Capítulo 13. Cielos más allá del cielo. Después de dejar el observatorio de la torre, los maestros taoístas y su discípulo atravesaron la cordillera Qin, el río Han y los montes Granari, llegando por último a la cuenca de los 4 ríos de Sichuan. A lo largo del mundo del camino, las montañas eran altas y profundos los ríos, los senderos eran peligrosos y las carreteras muy pendientes. Pero todo esto no presentó ninguna dificultad para los 4 viajeros taoístas. Solo tenían ojos para contemplar los encumbrados picos, los veloces rápidos, los pinos colgando de los precipicios, los pájaros con sus trinos y los monos parloteando. Era como si se encontraran fuera del mundo. Todos ellos se sintieron plenamente abiertos de mente. Tras entrar en Sichuan, continuaron adelante siguiendo las montañas hacia el sudoeste. Después de algunos días, arribaron a la Ciudad Verde. La montaña de la Ciudad Verde se llama así porque está rodeada por sus 4 lados por montañas verdes que recuerdan la forma de una muralla de ciudad fortificada. Es uno de los cielos abiertos de los taoístas, llamado el cielo abierto de las 9 estancias de los preciados inmortales. Los inmortales espirituales de todos los tiempos, tales como Shan Daolin, Fan Changshen, Sun Simiao, Du Guangding y otros trabajaron en reclusión aquí. Los 4 viajeros visitaron lugares famosos tales como el Observatorio de la Larga Vida, la Caverna de los Maestros Celestiales y el Valle de las Nubes Blancas. Pero no se encontraron con ningún otro taoísta, de manera que dejaron la Ciudad Verde y se encaminaron hacia el sagrado monte Omei. Visto desde lejos, Omei es de un verde intenso, difuso por la niebla, envuelto en una especie de atmósfera sagrada. Tiene 3 bellos picos, sobresaliendo claramente, que causan una extraordinaria impresión. El nombre Omei, que significa crestas bellas, proviene del declive de que forma la montaña, delicado y largo, gloriosamente bello. Omei es uno de los 36 cielos abiertos del taoísmo. Se lo reconoce con el título del cielo abierto de la espiritualidad inmaterial, y también el montículo del espíritu, cielo de maravilla. Es una de las 4 montañas especiales del budismo, conocida en esa tradición como la montaña de la luz radiante. Siguiendo el camino montaña arriba, los 4 viajeros se encontraron que todos los templos y adoratorios habían sido objeto del pillaje y se hallaban desiertos. Todo estaba en una total confusión. Los 3 ancianos se sintieron apenados cuando vieron tal destrucción. El gran maestro le dijo a Wang Liping que Omei era una tierra sagrada del budismo, donde esparcidos por toda la montaña se levantaban 100 templos grandes y pequeños y varios adoratorios. La montaña es un lugar de la manifestación sensible del famoso Bodhisattva Samantabhadra, el iluminado ser universalmente bueno. Han existido unos cuantos monjes y maestros Chan altamente realizados en los templos, de esclarecida sabiduría e iluminación, que habían practicado el budismo y muy profundamente. En tiempos pasados, dijo el gran maestro, había traído una vez a sus discípulos, el caminante de la pura sanidad y el caminante de la pura vacuidad, a este lugar y habían discutido el budismo y el taoísmo con los abades con el fin de purificarse y mejorarse, y encontraron que tenían mucho en común. Ahora el desastre había azotado este lugar y no tenían ninguna idea de dónde había podido ir los grandes maestros budistas ni si estaban a salvo. Desde la fundación del taoísmo de la completa realidad,
el sectarismo fue eliminado y se puso el énfasis en la unión de las tres enseñanzas del confucianismo, el taoísmo y el budismo. Los trabajos taoístas posteriores incluyen una buena cantidad del vocablo budista. Tanto el taoísmo como el budismo, al ser culturas orientales, poseen principios y doctrinas en común. Cuanto más alto sea el nivel, más pequeñas son las diferencias entre ellas. En vista que se hallaban en tierras budistas, el gran maestro le enseñó a Wang Liping un poco acerca del budismo para introducirlo en el tema y continuar profundizándolo más adelante. Buda significa el despierto. Despertar posee tres significados: autodespertar, despertar a otros y cumplimiento del despertar y de la acción. Quien haya alcanzado estas tres clases de despertar es llamado un Buda. Alcanzar el estado de Buda significa haber despertado a la comprensión de todo el universo en la vida humana. El budismo comenzó hace 2500 años en la India, fundado por Shakyamuni, cuyo nombre significa sabio del clan Shakya. Nacido en una familia real, Shakyamuni era el príncipe heredero, de gran talento e inteligencia. Tenía también una esposa, disfrutaba de todos los placeres de la vida, incluyendo gloria, riqueza, rango, reputación y placeres naturales. Pero sabía que todo aquello no era sino fenómenos temporales que desaparecían inevitablemente y no podrían durar para siempre. Deseaba comprender la causa y la razón de todo ello, a fin de encontrar el modo de liberarse de las aflicciones y dolores y de esta manera poder trascender el nacimiento y la muerte. Para este propósito, abandonó la riqueza y posición social, fama y posesiones, autoridad y rango, apegos emocionales, todas aquellas cosas que normalmente mantienen a la gente en las garras de la ansiedad, y dejó su hogar a la edad de 29 años para practicar el desarrollo de lo espiritual, sometiéndose a varias disciplinas ascéticas. Después de 6 años, finalmente se sentó bajo el árbol Bodhi para meditar serenamente, buscando profundamente hasta que despertó y alcanzó la iluminación. El Buda habló de 4 verdades: el sufrimiento, su causa, su extinción y el camino para su extinción. El nirvana es el estado ideal más alto para ser alcanzado por el cultivo. Al morir el Buda, el budismo se extendió ampliamente y se dividió en numerosas sectas. Las más importantes son el budismo Theravada y el budismo Mahasanghika. Posteriormente, este se volvió a dividir en budismo Mahayana y budismo Hinayana. Este último enfatiza el desarrollo individual con el fin de alcanzar el estado del Arhat y trascender la vida y la muerte. El budismo Mahayana considera que las enseñanzas del Buda son ilimitadas y postula que todos los seres creyentes pueden volverse Budas, los cuales son tan numerosos como los granos de arena en el río Ganges. El budismo Mahayana también se dividió en escuelas de vacuidad y escuelas del ser. Una rama de este budismo se combinó con el brahmanismo y se creó el budismo esotérico, el cual se distingue de las enseñanzas exotéricas por ser secreto. El budismo entró en China a través de 2 rutas durante el primer siglo de la Era Común. Una ruta se dirigió al oeste desde la India a través de Pakistán por Afganistán y luego la región Xinjiang de China, desde allí hasta el corazón de la China, y desde China hasta Corea y Japón. Esta es la tradición canónica china. La otra ruta fue desde la India a Nepal, luego al Tíbet y de allí también al corazón de China, estableciendo la tradición budista tibetana, también conocida como lamaísmo. El budismo de la tradición del sur pasó de Sri Lanka a Tailandia, Birmania, Laos, Vietnam y otros países, incluyendo la región de Yunnan en China. Esta es la tradición canónica palí. Desde el siglo XIX en adelante, el budismo se ha infiltrado en países occidentales. A medida que Wang Liping escuchaba hablar al gran maestro acerca de la historia del budismo, reflexionaba sobre cuán familiarizado estaba el anciano mago taoísta con el tema. Desde que había estado estudiando el camino con los 3 ancianos maestros, los oídos de Liping se habían llenado de doctrinas taoístas. A lo largo del camino, los 3 maestros habían permanecido eluciando sistemáticamente sobre los orígenes y el proceso de desarrollo de la cultura tradicional china
basada principalmente en el canon taoísta. Este canon taoísta, escrito sobre más de 9000 pergaminos, contiene 72 campos de conocimiento, incluyendo astronomía y geografía, los escritos de varios maestros, filosofía e historia, política y asuntos militares, agricultura, artesanías, caballería, artes de calcular, chamanismo, ciencia médica, adivinación, fisionomía, etc. Cualquiera que fuese el tema o el campo correspondiente a cualquier dinastía o era, el gran maestro y los mentores podían hacer citas, explicando inagotablemente sobre la base de las escrituras y de los clásicos canónicos, relacionándolo todo con el camino. Los tres maestros podían recitar de memoria algunos de los más importantes trabajos con sorprendente facilidad. Wang Liping pensó que era absolutamente increíble que los cerebros de estos tres ancianos pudiesen en realidad contener tan amplia riqueza de conocimientos. Eran estos tan vastos como océanos y tan inmensos como el cielo. En esta ocasión particular, Wang Liping escuchaba mientras el gran maestro continuaba hablando acerca del budismo. Después que el budismo entró en China, se mezcló con el misticismo chino para formar gradualmente 8 escuelas principales: la escuela de la esencia de las cosas, la escuela de las características de las cosas, la escuela Tiantai, la escuela Huayan, la escuela de la tierra pura, la escuela esotérica, la escuela de la disciplina y la escuela Chan. Desde luego, cualquier país en el que entró el budismo se metamorfoseó considerablemente, pero su espíritu vital básico continuó. El sufrimiento, su causa, su extinción y el camino, estas son las 4 verdades del budismo. El sufrimiento es una crítica general de la vida humana como dolorosa. Los humanos pueden ser superiores a otros seres, pero su posición en el universo no es alta y no pueden escapar de la miseria del ciclo de vida y muerte. Los Budas y todos los seres vivientes están divididos en 10 dominios, 4 de ellos santos y los otros 6 ordinarios. Las 4 clases santas son Budas, Bodhisattvas, Budas Pratyeka y Arhats. Las 6 clases ordinarias de seres son los ángeles, los humanos, los monstruos, los animales, los espíritus hambrientos y los diablos. Hay existencias más elevadas que la humana. Los seres humanos nacen llorando y mueren entre llantos de otros. 8 dolores se representan a lo largo del curso de la vida humana: el dolor del nacimiento, el dolor del envejecimiento, el dolor de la enfermedad, el dolor de la muerte, el dolor de la separación de los seres queridos, el dolor del contacto con los enemigos, el dolor de la no realización y el dolor de la energía de los 5 claustros. Los 5 claustros son la materia, la sensación, la concepción, la acción y la conciencia. Estos forman los elementos básicos constitutivos del ser humano. El ser humano está, sin embargo, fundamentalmente vacío, como lo está todo el universo. Todas las cosas son el producto de causas y condiciones combinadas. Si hay combinación, habrá existencia. De otra forma, no habrá nada, pues esta existencia está condicionada causalmente. La combinación no posee ninguna naturaleza inherente propia, ninguna sustancia básica, está en definitiva vacía. El significado de la verdad sufrimiento es el de enseñar a la gente a no depender de cosas externas. La verdad sobre la causa del sufrimiento señala hacia el origen del dolor y de la miseria en la vida humana. Cuando la gente no está iluminada y no comprende las cosas y sus comportamientos y no reconoce que todo el universo es vacío, entonces sus deseos y anhelos son insaciables, de manera que solo encuentran aflicción para sí mismas. El sufrimiento surge de esto. Sin clarificar la causa del sufrimiento, no existe forma de comprender el plano de la vacuidad. La extinción significa el proceso y los métodos de eliminación de las aflicciones psicológicas, de la emancipación del sufrimiento, de la trascendencia de las rutinas compulsivas y el logro de la vacuidad. Al seguir un curso en sentido opuesto al de la vida humana ordinaria, es posible alcanzar la extinción y en consecuente alcanzar el estado de Buda. Lo esencial de este proceso son las 3 formas de aprender: la disciplina, la concentración y la sabiduría. Cuando la mente y los objetos quedan olvidados y no se mueve ni un solo pensamiento, se denomina disciplina.
Cuando la atención es completa y clara, lúcida tanto interna como externamente, se denomina concentración. Responder a las cosas de acuerdo a las condiciones, función sutil inagotable, se llama sabiduría. Estos tres aprendizajes se complementan y se refuerzan entre sí, siendo como la sustancia y la función de unos para otros. A través del cultivo de la disciplina, donde la vaciedad no tiene nada que vaciar, la concentración produce sabiduría, llevándole a uno a través de ello hasta la trascendencia. Mediante la práctica de largo alcance, uno se despierta gradualmente, pero la sustancia básica del universo es un todo indivisible. De manera que cuando uno llega hasta una cierta clave, entonces experimenta un gran despertar, una repentina iluminación. El sendero es el plano al cual uno llega tras la extinción. Por medio del nirvana, la persona trasciende el nacimiento y la muerte, elimina todas las vejaciones y miserias de las rutinas compulsivas e ingresa en la pura tierra de la bienaventuranza infinita. Kuan Yin nos describe este proceso. Primero, en medio del escuchar, entra en la corriente y olvida el objeto. El que entra está por ello en silencio. La dualidad de movimiento y quietud no surge más. Progresando gradualmente de este modo, lo escuchado termina cuando se escucha. El escuchar concluido no permanece. Cuando estés consciente de lo que percibes, es vacío. La conciencia vacía está completa finalmente. Cuando la vacuidad y lo que está vacío se extingan, el nacimiento y la muerte terminan. Aparece entonces la paz perfecta, produciéndose repentinamente la trascendencia. En el mundo y más allá, una luz uniforme penetra en las 10 direcciones. Habiendo explicado hasta aquí, el gran maestro miró a Guan Liping y luego continuó. Ya has experimentado el estado al cual me referí en las últimas líneas. Ya has estado en el plano de infinita bienaventuranza del que hablan los Budas. Ese camino de luz que viste después de tu muerte es de hecho el camino hacia el paraíso de la infinita bienaventuranza. Ya has despertado al budismo en nuestros términos taoístas. Te llamamos un muerto viviente. Ahora sabes que existe tal lugar en este universo, pero cuando finalmente acudas a él, todavía deberás continuar cultivando la purificación. Finalmente, el caminante del infinito recitó un verso. Si deseas conocer las causas pasadas, míralas en los efectos del presente. Si deseas conocer los resultados futuros, míralos en los actos del presente. Las explicaciones del gran maestro eran tan claras como el cristal para Guan Liping. No hizo ninguna observación ni formuló ninguna pregunta. Los principios del budismo y del taoísmo son concurrentes. Con su propia práctica, Guan Liping había ya comprobado estos principios simple, clara y penetrantemente. Ahora conocía la doctrina budista así como la taoísta. Una vez había escuchado abiertamente y había oído con claridad, no tenía ningún sentido decir nada más. Lo esencial en el estudio es la aplicación práctica. Tanto tratándose del budismo como del taoísmo, los tópicos de investigación son similares: transformar la temporalidad de la vida humana en la eternidad del universo, transformar la finitud de la vida humana en la infinidad del universo. ¿Cuál es la naturaleza del universo? Buda concluyó que es la vacuidad. Lao Tse concluyó que es el Tao o el camino. ¿Cuál es el estado ideal más elevado para la humanidad? Los budistas dicen que es la entrada por vía del nirvana dentro del mundo de la bienaventuranza final. Los taoístas dicen que es la realización cultivada del triple reino superior para alcanzar la inmortalidad. Es una tan buena como la otra. Esta conversación del gran maestro desplegó todo un mundo nuevo ante Guan Liping, un cielo más allá de los cielos.
En 2 años de viajes había sido testigo de maravillas y había aprendido muchísimo de lo que había abierto los ojos y le había desarrollado el conocimiento. La conversación del maestro en el monte Omei acerca del budismo incrementó su sentido de la inmensidad del universo y de la amplitud de la sabiduría. ¿Quién sabe cuántas joyas de sabiduría existen en el mundo esperando ser descubiertas? ¿Cuántos misterios hay para ser resueltos? La mayoría de la superficie de la Tierra se halla cubierta de agua. Existe un continente perdido bajo el mar, el cual acogió brillantes civilizaciones hace mucho tiempo. ¿Qué secretos ocultan las pirámides del antiguo Egipto? ¿Por qué las catedrales cristianas poseen una cúpula? ¿Evolucionó la humanidad a partir de los antropoides o se arrastró fuera del agua hacia la Tierra? Existe un buen número de religiones que dicen que la humanidad fue creada por Dios. ¿Es esto un mito o es realidad? El mundo es sumamente maravilloso. Preguntas como las anteriores fueron muy absorbentes para Wang Liping. Deseaba desentrañar los misterios del universo y de la vida humana. Tras mediodía delante del adoratorio conversando, los 4 viajeros taoístas se pusieron finalmente en pie y continuaron su camino subiendo hacia la montaña. Los 3 ancianos no siguieron la ruta que habían tomado en el pasado para escalar la montaña. En lugar de ello, eligieron un lugar extremadamente escarpado e inaccesible para iniciar el ascenso. Wang Liping se imaginó que el gran maestro y los mentores estaban evitando deliberadamente las escenas de desolación en los templos y los adoratorios a lo largo del camino. Por esta parte, por donde la gente nunca iba, la condición natural del medio ambiente se conservaba todavía intacta y esto servía de ayuda a sus corazones y espíritus. Tenía un curioso presentimiento de que algo estaba a punto de suceder. Los 3 ancianos, mientras tanto, estaban ya escalando apresuradamente, de modo que Wang Liping le siguió sin que tuviera tiempo de pensarlo mucho. Abriéndose paso a través de los bosques, subiendo por peñascos, cruzando precipicios, en breve tiempo los 4 llegaron hasta la mitad de la montaña. En este lugar los árboles producían una densa sombra, se escuchaba el murmullo de los arroyos de montaña, las flores estaban en su plenitud y abundaban las hierbas fragantes. Un grupo de monos se había reunido aquí para escapar del calor, algunos saltando en torno a ellos, otros trepando por los árboles en busca de frutas y nueces, y otros a su vez meciéndose y saltando de un lado a otro entre las ramas altas, o bien sentados quitándose los piojos o peleándose y persiguiéndose unos a otros. Este era su mundo. Repentinamente una rama se sacudió muy ostensiblemente y una sombra oscura pasó velozmente. Paralizados de súbito, los monos se reunieron rápidamente alrededor de los más viejos. Los jóvenes se subieron al pecho de sus madres. Más tranquilizados, comenzaron a mirar lo que estaba pasando. El cabecilla de los monos vio que se aproximaban los humanos. Exhibiendo los colmillos, lanzó un agudo grito y se dirigió hacia donde estos se encontraban. Los otros también lo siguieron, reuniéndose alrededor de él. Al ver que los monos se venían sobre ellos, el caminante del infinito no podía parar de reírse. Volviéndose a sus compañeros dijo: «Estamos de suerte al tener monos como compañeros en nuestro viaje a Omei, pero es mejor que no los provoquemos». Totalmente de acuerdo, los otros sujetaron sus mochilas firmemente. Viendo a los 4 hombres, el grupo de monos los rodeó descaradamente, estrechando un cerco en torno a ellos, aullando amenazadoramente. Utilizando su técnica de liviandad, los 4 taoístas saltaron repentinamente fuera del alcance de los monos que se acercaban, aterrizando sobre una gran piedra unos cuantos metros más allá. Tomados por sorpresa por un momento, los monos rápidamente persiguieron a los hombres, pero ¿cómo iban a poder alcanzarlos? Wang Liping vio que los monos eran muy juguetones, les arrojó un puñado de piedrecitas, las cuales cayeron rebotando por el costado del montículo. Creyendo que estaban siendo atacados, los monos chillaron más aún agudamente, avanzando salvajemente hacia donde ellos se encontraban. Cuando los monos se aproximaban, los 4 taoístas saltaron hacia arriba sobre los árboles y comenzaron a moverse de árbol en árbol. Los monos también se encaramaron a los árboles. Después de todo, ellos eran monos, para continuar la persecución, pero ahora no había manera de encontrar a los 4 humanos. Viendo el desconcierto de los monos, los 4 taoístas rieron y rieron. Posteriormente, observando que los monos finalmente se cansaban y reconocían su derrota, entonces los 4 hombres continuaron su camino.
Poco después llegaron hasta el pie de una escarpada pared de roca de cientos de metros de alto, con algunos árboles que sobresalían hacia la mitad de la altura y algunas enredaderas que colgaban sobre la piedra. Los 4 escalaron al frente del peñasco utilizando las enredaderas, los árboles y la maleza para impulsarse hacia arriba. Cuando dejó de haber vegetación, completaron su escalada aferrándose a las grietas y protuberancias de la roca. A mitad del camino, los viajeros repentinamente oyeron que alguien decía: «Aquí tenemos unos visitantes y no he salido a recibirlos». La voz resonó como una enorme campana haciendo eco en sus oídos. Mirando hacia arriba, Guan Liping vio a un hombre del camino allí de pie de cara al viento, con el manto taoísta ondeando, que tenía un gran parecido con uno de los inmortales. El viento en esta montaña se arremolina de abajo hacia arriba, de manera que todo el que pueda proyectar su voz en contra del viento aquí tiene que ser una persona extraordinaria. En el tiempo que toma contarlo, los 4 viajeros habían alcanzado el pico. El caminante de la montaña los invitó a entrar en su cueva, donde le ofrecieron sus respetos y se sentaron. Resultó que este no era un hombre ordinario, sino un ermitaño taoísta recluido permanentemente en el monte Omei, respetuosamente conocido como el caminante de la nube errante. A la sazón, tenía 118 años de edad en el momento de escribir esto. Es un venerable anciano de 139 años. Ahora, cada 3 años, el maestro Guan Liping se toma unos días de asueto para ir a visitarlo. El caminante de la nube errante no había dejado la montaña durante 50 o 60 años. Le dijo a Guan Liping que la gente solía venir a la montaña al lomo de caballo o llevados por porteadores, pero que ahora eran transportados por patas a las que le salían círculos. Cuando dijo esto, hizo un círculo con su mano. Liping se dio cuenta de que estaba hablando de las ruedas del tren. Guan Liping lo invitó a descender de la montaña para echar una mirada, pero el anciano rehusó con firmeza, insistiendo que no podía abandonar la montaña. El anciano taoísta, segregado de la sociedad, recluido en lo profundo de la montaña, no prestaba ninguna atención al caos y al torbellino que estaba sucediendo en el mundo, sino que únicamente practicaba el camino con todo su corazón. Lao Tse dijo: «Para el aprendizaje, ganáis diariamente, para el camino, perdéis diariamente, perdiendo y perdiendo incluso eso hasta que alcancéis la quietud de la mente, entonces aun cuando no os esforcéis, nada dejará de hacerse. El aprendizaje intelectual consiste en acumular conocimiento para convertirse en eruditos. El cultivo del camino requiere serenidad y unidad. Cierra la boca, cierra los ojos, desechando los pensamientos fortuitos. Cuando no existe ningún anhelar ni parloteo, vuestra naturaleza esencial es inherentemente completa y clara, calmada y tranquila, entonces veréis el efecto del trabajo. En este estado la mente es como un claro espejo o como la luna brillante, reflejando e iluminando los principios sutiles del cielo y la tierra y de todas las cosas. Desde allí conocéis todo en el mundo sin necesidad de salir fuera de la puerta, veréis el curso de la naturaleza sin necesidad de mirar por la ventana. Existen montañas más allá de las montañas. Vasto como es el mundo, ciertamente existe gente de elevados logros. La gran rectitud parece restringida, la gran habilidad parece torpe, la gran elocuencia parece muda, el gran conocimiento se parece a la ignorancia. Existen también personas cuyo ojo interior reconoce la realidad y emprenden viajes largos y difíciles para visitar a personas realizadas en remotos picos de montañas y preguntar acerca del camino en las moradas cavernarias. Este es también el caso de los seres que se agrupan según las clases y de las gentes que se dividen en grupos. La primera vez que el caminante de la nube errante vio a Guan Liping, se sintió muy feliz. El anciano le refirió al joven algo acerca de lo que ocurrió en el pasado. Fue en décadas anteriores, cuando la nación se hallaba agitada sin que hubiese ningún punto brillante en el horizonte. Esta es exactamente la clase de circunstancias en las que surgen nuevos seres para llevar a cabo planes de largo alcance. Aun cuando las facciones beligerantes luchaban continuamente, el monte Omei permaneció libre del clamor del mundo, inmóvil y pletórico de paz y tranquilidad. Cada día podía oírse a los sacerdotes cantando, las antiguas campanas tañeando, fragantes humaredas de incienso elevándose desde los templos, largas colas de peregrinos. El caminante de la nube errante permaneció encerrado en su gruta.
Sabiendo que las alteraciones en el mundo iban a durar bastante tiempo todavía, pasaba los días sosegadamente cultivándose a sí mismo, adentrándose en lo profundo de las montañas en su tiempo libre para reunir flores poco comunes, plantas, medicinas y frutas silvestres. En raras ocasiones, cuando se levantaba una repentina tormenta, solía elegir un lugar para observar tranquilamente el singular halo violeta del monte Omei. Discurriendo libremente sobre las montañas sin un derroteo fijo, el caminante había sido visto por muy poca gente y no había sido reconocido por nadie. Era una mañana al amanecer en la que soplaba una clara y suave brisa. Las nubes en la montaña aumentaban y disminuían de tamaño y el sol aparecía y desaparecía para, a veces, brillar a través de ellas y otras veces quedar bloqueado por las nubes. El caminante de la nube errante ya había tenido una intuición peculiar mientras se hallaba sentado la noche anterior. Sabía que vendrían ese día a visitarlo dos personajes importantes. También sabía que era un asunto del destino, de manera que no podía evitar verse con ellos. Esa mañana el anciano estaba en pie en un bosque practicando ejercicios de respiración cuando de repente alguien subió por la pendiente. El anciano taoísta sabía que el primero de sus visitantes había llegado. Sin ocultarse ni prestar atención al hombre, permaneció inmóvil con los ojos cerrados, absorto en el espíritu. El visitante era un hombre maduro, en sus 40, con una psique muy fuerte y un porte distinguido. Estaba vestido muy sencillamente, sin embargo, daba la impresión de poseer una gran fuerza mental. Al ver a un hombre de edad con la cara de un niño y el pelo oscuro practicando ejercicios energéticos en este deshabitado lugar, el visitante supo que este no era un anciano ordinario. Llegándose hasta donde se hallaba, el caminante se dirigió a él respetuosamente. El caminante abrió los ojos ligeramente, revelando una luz espiritual, un brillo incomparable, y dijo con una sonrisa: «Habéis venido de un largo viaje por un camino difícil». Al oír esto, el visitante involuntariamente se estremeció en su corazón. No mostró ninguna señal externa de ello, a pesar de todo. «¿Eres tú el caminante de la nube errante?» «Sí». «¿Puedo molestarte para hablar acerca de los asuntos de la nación?» «El surgimiento y la decadencia de las naciones son responsabilidades soportadas por el hombre ordinario. Yo no tengo talento y por eso me escondo en lo profundo de las montañas. No estoy familiarizado con los asuntos mundanos. ¿Cómo puedo hablar acerca de la nación?» «La nación está en crisis y todas las personas están afectadas, pero tú has superado muchos cambios en el mundo, muchos altibajos. Has visto mucho y tu conocimiento es amplio y abarca los cielos y la tierra. Tu corazón ha penetrado la obra interna de las cosas. Todos han oído tu nombre y todo el mundo te respeta. Por favor, no seas tan indiferente y dime un par de cosas». «El este no es brillante. El oeste es brillante. Cuando ha oscurecido en el sur, existe el norte. El noroeste es viable, el nordeste es penetrable. Con vuestro heroísmo, habilidad y estrategia, puede desplegarse un gran plan. Se puede realizar un gran trabajo. No me molestéis con los detalles». Un taoísta inmortal adiestrado en las montañas y un gran hombre de mundo se encontraban aquí al amanecer en la cima del monte Omei. Los dos estudiaron la ordenación del cielo y los movimientos de la tierra, el futuro de la nación y la prosperidad y el declinar de las gentes. Al presentar los elementos esenciales, el anciano sabio habló abiertamente sobre el tema. Su visitante se reía con deleite, una risa que era refrescante y clara. Finalmente, el hombre le dijo al anciano taoísta: «Tu instrucción ha sido de gran beneficio, pero tengo tanto que hacer que tendré que marcharme ahora». Juntando las manos en un saludo de despedida, el hombre se fue. El caminante de la nube errante le dijo adiós con la mirada. Después, el caminante se dirigió hacia otro lugar en un pequeño valle tranquilo para alimentar su espíritu. Fue entonces cuando apareció otro hombre repentinamente. Tenía unos 50 años de edad, con una alta e imponente figura, su espalda tan recta como una vara, vestido con un uniforme militar, poseía un aire firme y severo y una mirada poderosa.
Había vivido durante un largo tiempo en la parte baja de la montaña y con frecuencia solía subir a la cumbre para vagar por allí y contemplar las vistas. Ese día también había venido con el propósito de visitar a un inmortal taoísta, aunque no tenía ninguna idea de que se encontraría con uno en este lugar. Los dos hombres intercambiaron los saludos de rigor. El visitante pidió también al caminante de la nube errante que le contara algo relevante sobre la situación nacional. El caminante le preguntó al hombre: ¿cómo piensas que se ha de gobernar la nación? El hombre replicó: en mi opinión, lo esencial se encuentra en el clásico, el gran saber. El camino del gran saber se encuentra en el esclarecimiento de las cualidades más nobles, en la proximidad con la gente y en detenerse ante el óptimo bien. Todas las cosas tienen una raíz y unas ramas. Todos los acontecimientos tienen un principio y un fin. Si conoces lo que viene primero y lo que sigue a continuación, te hallarás cerca del camino. Haz objetivo el conocimiento, haz sincera tu intención y recto tu corazón. Cultívate a ti mismo, cuida de tu familia y gobierna la tierra. Lo más esencial de lo esencial es encontrar los patrones donde comienzan las cosas, investigar las sutilezas cuando la mente y la atención comienzan a moverse. ¡Magnífico! La nación posee una ciencia, una existencia en la unión de la naturaleza y la humanidad. El confucianismo, el taoísmo y el budismo se complementan unos a otros, pero esta es la base de todos ellos. La doctrina de Sun Yat-sen de los 3 principios democrativos se deriva también de esto, aun cuando sea una nueva corriente de una era particular. El curso de la naturaleza tiene un camino. Aquellos que lo siguen medran, mientras que quienes lo violan perecen. Este es un principio inmutable. En cuanto a los asuntos de la nación, lo que ha estado unido por mucho tiempo inevitablemente se divide, y lo que ha estado por largo tiempo dividido inevitablemente se une. Este es el modo en que opera. Mencio dijo: no hay 2 soles en el cielo, hay 2 gobernantes para un pueblo. ¿Es este el principio? La división crea el 2, la unión crea el 1. El cambio y la evolución forman el flujo, discurriendo por todas partes. Aquello que es lo más blando en el mundo conduce a aquello que es lo más duro en el mundo. Conoce lo masculino, preserva lo femenino. Sé receptivo para el mundo, conoce lo encantador. Sin embargo, vigila el pequeño pensamiento, ábrete al mundo. El visitante se dio cuenta de que el caminante había percibido por completo sus deficiencias. No tuvo el valor de seguir escuchando por más tiempo, de manera que dijo: ¿podrías decirme algo acerca del futuro, por favor? El fuego arde en el sur, pero si hay mucha agua, todavía puede ser viable. El visitante vio que esta conversación no le servía de nada, de manera que se despidió del caminante y se marchó montaña abajo. Llegando a este punto en su recuerdo, el caminante de la nube errante dijo: que 2 personas vengan de visita en un solo día es en sí extraordinario. Les hablé acerca de la lógica de los mecanismos naturales y todo terminó resultando como les había dicho. Después de aquello, me oculté y nunca más mostré mi cara otra vez, y nunca más descendí de la montaña. No podía decir nada más, porque uno inevitablemente comete errores y habla demasiado. Ahora esta presente oleada ha llegado con un atronador rugido, pero en su momento se mitigará hasta reducirse a nada. Escuchando hablar a este centenario acerca del curso de los acontecimientos, Guan Liping se hallaba lleno de admiración ante el anciano taoísta. El caminante del infinito dijo: aquellos 2 hombres tomaron el mando de una región, lo que resultó en una paz temporal. Ahora el caos que está sucediendo en la actualidad es, en mi opinión, de una magnitud rara en la historia de China.
Después de que el primer emperador unificó a la nación, el orden y el desorden han venido alternándose una y otra vez. Cuando observamos los tiempos de florecimiento, inevitablemente encontramos a los líderes sabios y gobernantes inteligentes, así como nuevas leyes y regulaciones estrictas observadas por las autoridades y obedecidas por el pueblo. Los negocios prosperan, la paz se mantiene y la cordura prevalece. Si esto se gestiona en una forma regular, el desorden natural no tiene lugar. Huan Liping le pidió al gran maestro que hablase acerca de la forma de gobernar. El caminante del infinito dijo: existen varias clases de gobierno, por el pueblo, por las leyes, por los principios y por el gran camino. En cuanto al gobierno por el pueblo, en el principio la naturaleza humana era sumamente pura y simple, y los deseos humanos eran también extremadamente sencillos. En aquellos tiempos, cuando había sabios que eran monarcas, llevando a las gentes a responder ante el cielo y la tierra, entonces una nación era naturalmente pacífica. En cuanto al gobierno por la ley, cuando la sociedad se había desarrollado hasta el punto en el que comenzó a existir la división del trabajo, surgió una estructura social dividida en diferentes clases ocupacionales. Una variedad de ideologías se puso en circulación y apareció una población mezclada que vivía independientemente. Los deseos y las ambiciones fueron creciendo y la naturaleza humana dejó de ser inocente. El único modo de gobernarlos era por medio de la ley, que regulaba las cosas sobre la base de las medidas legales. Cuando existe el gobierno mediante la ley, las leyes deben ser razonables. Las leyes deben ser de tal forma que puedan ser respetadas y se pueda confiar en ellas, y deberán aplicarse de forma rigurosa. Además, la ley debe ser la misma para los gobernantes que para los ciudadanos comunes. No puede existir una doble medida. Lao Tse dice: todo lo que está en reposo es fácil de sujetarse. Aquello que no ha ocurrido es fácil de planificar. Lo que es débil se rompe fácilmente. Lo que es confuso es fácilmente disuelto. Hazlo antes de que exista. Gobiérnalo antes de que haya desorden. Cuando la sociedad alcanzó esa etapa, era ya tan compleja que continuar con el gobierno por el pueblo no constituía una garantía práctica contra el desorden. Y sin embargo, el gobierno por la ley no fue necesariamente por completo efectivo tampoco, de manera que tuvo que desarrollarse oportunamente el gobierno por principio. El gobierno por principio significa hacer que tanto los gobernantes como los gobernados comprenden los principios por los cuales las gentes pueden vivir y las naciones pueden prosperar. Considerando estos principios como ley, más que inclinarse por un enfoque legislativo de la ley, en esa situación, una nación es fácil de gobernar. El gobierno por el Tao o por el Gran Camino se halla en un nivel más elevado, tutelando a las gentes por medio del Gran Camino, retornando a la naturalidad y volviendo hacia la realidad, asimilando la humanidad al cielo y a la tierra, no tomando ninguna ley artificial como ley, sino ser ordenado sin ser dirigido. Lao Tse dijo: el sabio dice, debido a que no restrinjo nada, la gente es espontáneamente civilizada. Debido a que me gusta la calma, la gente es espontáneamente recta. Debido a que no tengo ningún interés, la gente prospera espontáneamente. Debido a que no tengo ningún deseo, la gente es espontáneamente inocente. El gobierno sin artificialidad es el gobierno por el Gran Camino. Este es el más alto nivel de desarrollo social y el más elevado logro de gobierno.
Alisándose los bigotes mientras escuchaba, el caminante de la nube errante agregó: los territorios gobernados por el camino existen únicamente en los reinos de la magia. Antes de que el mundo sea gobernado por el camino, quién sabe cuánto tiempo tendrá que transcurrir y cuántas calamidades y adversidades deberá soportar nuestra nación y nuestro pueblo. Mientras escuchaba a los dos ancianos hablar acerca del gobierno y pensando en su propia experiencia personal, Wang Liping se dio cuenta de cuán profunda era la visión interior de los ancianos y así fortaleció su propia determinación de cultivar aún más la purificación. Fin del capítulo 13.